buenos días a todos. Buenos días a los que están viéndonos a través de las redes y buenos días a quienes se encuentran aquí. Sabemos que, como dice la palabra, donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesús, ahí en medio está Él. Quiero comentarles que acabamos de cantar una alabanza que seguramente muchos la conocen, se llama Solo me imagino. Y me llegó profundamente. Me hizo pensar en ese momento en que todos algún día vamos a estar delante del Creador. Y saber que quienes hemos creído en Él, vamos a poder mirarle a la cara, vamos a poder estar de rodillas ante su presencia, adorándole por toda la eternidad. Y ese es el anhelo de nuestros corazones. Servirle en este mundo y cuando partamos de Él, adorarle por toda la eternidad. Acompáñame en esta oración. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás aquí, Señor. Puedo sentir que tu Espíritu Santo está en este lugar. Puedo sentir que tu presencia está tangible en este lugar, Señor. Te doy gracias porque tú te has dignado a descender a este sitio que tú has escogido, Señor. Tú te has dignado a hacerte presente en este lugar tan pequeño y tan insignificante para muchos ojos, Señor. Pero sabemos que esta tierra que pisamos es tierra sagrada porque es tierra tuya, Señor. Tú nos has enviado aquí a conquistar un territorio para ti, Señor. Y nosotros hemos creído en tu nombre, en tu llamado, en tu palabra, y así lo declaramos, Señor. Esta tierra es tuya, Señor, y son echadas de ellas todas las potestades que dominan y que gobiernan, Señor, en este momento. Porque solamente tú, Señor, puedes gobernar en todo el universo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Muy bien, pues ya estamos iniciando de alguna manera el año con nuestras actividades normales. Para mucha gente ya el día de mañana es un día donde regresan a sus trabajos, a las escuelas y a toda la actividad normal. Regresa nuevamente el tráfico, el estrés, regresan las preocupaciones para mucha gente, regresan los problemas porque mucha gente, con tal de pasarla bien en estas fechas, pues quizás adquirió deudas o vendió algo, no sabemos. Pero muchas personas seguramente, para muchos se preguntarán o se estarán cuestionando en este momento que fue muy rápido, que toda la felicidad y la dicha navideña pasó muy rápido, como que quisiéramos que durara más. Y para muchos es también un punto de encuentro y de confrontación porque se preguntan cómo voy a hacer ahora para cumplir con todo lo que dije que iba a hacer, ¿verdad? ¿Cómo me va a ayudar Dios a cumplir ese propósito? Y hay muchas respuestas porque depende a quién le preguntes. Algunas personas a las que les preguntes te van a quizás a recomendar un libro, un video, una película, te van a recomendar algo motivacional para que te ayudes. Otros te dirán, pues tú no te preocupes, tú échale ganas. Y otros por allí escriben y piensan, tú no te preocupes, Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Sin embargo, en algunos de estos consejos, cuando te sugieren que te inscribas a un curso de superación o métete a un gimnasio o estudia yoga o qué sé yo,
Son tantas y tantas cosas que la gente de repente recomienda disque para ayudarte a que todo te vaya mejor. Hay algunos que te van a decir incluso, tú haz este ritual con agua, con sal, con vinagre, con jugo de limón, con muchas cosas, manzana, canela, miel, etcétera. Tantas cosas que usan para que saques las malas vibras de tu casa, de tu oficina y de tu negocio. Y para que todo te vaya bien y para que se ordenen todas las cosas que tienen que ordenarse. Sin embargo, si tú me preguntas a mí, yo te diría que tengas fe y que confíes. Yo te diría que busques a Dios de todo tu corazón y que creas en Él, y algo muy importante, que le obedezcas. Pero cuando nosotros damos una respuesta como esta, siempre hay gente que se acerca a nosotros y nos pregunta, ok, yo quiero tener fe, pero esa, ¿dónde la consigo? ¿Dónde se compra? ¿La venden por kilos? ¿La venden por metros? ¿Dónde se consigue esa fe? ¿Qué hago o a dónde debo ir para poder tener esa fe que tú me dices que debo tener? ¿No? Cuando tú decides buscar a Dios de todo tu corazón y entregarle el control de toda tu vida y de todas las áreas de tu vida, Él siempre acepta esa oferta que tú le haces. Y entonces cuando nosotros les decimos, confía en Dios, la mayoría de la gente nos dice, yo sí tengo fe en Dios, yo sí creo en Dios, yo sí confío en Dios, pero, agregan siempre, pero lo hago a mi manera. Porque yo no creo en todas las cosas que se dice en la iglesia, en todas las cosas que la gente hace, pero yo a mi manera, yo creo en Dios. Otros te dirán por ahí, porque sí los hay que los dicen, que todos los caminos te llevan a Dios, que no importa dónde tú estés, no importa lo que tú hagas, no importa qué iglesia vayas, no importa en qué creencia estés inmerso, todos los caminos llevan a Dios. Y otros más usan una frase muy común en el mundo, muy común cuando menos en esta sociedad donde nosotros estamos, no sé si en otras partes del mundo, pero aquí sí, y dicen, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Cuando me dicen esta frase a mí, yo les pregunto, bueno, pues yo quisiera que me dijeras en qué parte de la Biblia dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Yo he leído que dice, pon sobre mí todas tus cargas. Ven a mí si estás cansado y trabajado, que yo te haré descansar. Quizás esta respuesta no te guste, porque es más fácil pensar que si hacemos las cosas de esa manera, quizás no salgan bien. A pesar de que hemos caminado muchos años y cada año que inicia sucede exactamente lo mismo y no salimos del mismo agujero. La gente cree que lo que cree y hace es correcto. La gente cree que si hace una serie de ritos, que si va los domingos a la iglesia, la gente cree que si prende una veladora, que si riega con agua, que si hace una serie de cosas, en verdad está haciendo acciones que agradan a Dios. Y esto es una mentira tremenda, una mentira muy grande que la humanidad ha venido sosteniendo durante muchísimos años y que la sociedad se ha tragado, y que nuestras familias y todo nuestro entorno lo acepta y lo da por verdadero. Sin embargo, te quiero decir una cosa. El día de hoy, Dios quiere abrirte los ojos. Si tú lo permites, Él va a quitar todas esas telarañas que tú y yo en un momento también tuvimos,
y que gracias a su misericordia y a su gracia, Él nos ha quitado de los ojos. Él nos ha quitado esa venda de los ojos. Pero para poder entender esto, es necesario entonces saber qué es lo que Dios quiere realmente de mí. Y te vas a preguntar, bueno, si tú me estás diciendo que todo eso que yo hago no es buscar a Dios, entonces dime qué sí es buscar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga para que Él me ayude, para que Él me escuche, para que Él sea benigno conmigo? Vamos a comenzar leyendo Hebreos, en el libro en la carta a los Hebreos, perdón, el capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Te doy tiempo a ti también que nos ves desde las redes para que encuentres este versículo. ¿Ya está? Hebreos 11, 6. Bueno, dice Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra es muy clara y nos dice que lo primero que yo tengo que hacer para agradar a Dios es tener fe. En otra parte de la palabra nos dice que la fe no es de nosotros, sino de Dios. Es decir, la fe yo no la puedo tener por mí mismo. Es imposible que yo la tenga por mí mismo. Dios tiene que poner fe en mi corazón para que yo pueda creer que lo que está escrito aquí es verdad. Si yo no recibo esa fe y no la acepto, por más que me digan, por más que haga, por más que lea, no voy a poder creer que lo que está escrito aquí es verdad. Entonces dice por eso que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú lees la Biblia o la has leído, te vas a dar cuenta que los hombres de los que habla la Biblia, los hombres de fe, siempre agradaron a Dios por esa situación, porque creyeron en lo que Él les había dicho. No por lo que hicieran, no porque David fuera un gran guerrero o fuera muy valiente, sino porque dice la palabra que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Abraham era amigo de Dios, no porque tuviera mucho dinero ni porque hiciera muchas cosas, sino porque él creyó en la promesa del Señor. Por eso dice que la fe le fue contada por justicia, dice la palabra. Y entonces dice que para agradar a Dios es necesario primero tener fe. En segundo lugar, creer que Él existe. Porque si yo no creo que Dios existe, pues ¿cómo le voy a agradar? Es como si yo le dijera a mi papá o a mi padre en la tierra, tú no eres mi papá. Eso no le agrada a nadie. Para buscar a Dios y agradarle es necesario creer que Él existe. Porque si tú crees que Él existe, entonces puedes creer que hay alguien que puede resolver tu vida, tus problemas y darte todo lo que necesitas. Si tú no crees esto, pues entonces no puedes creer ni esperar lo demás. Y dice además que debemos creer que Él es galardonador, es decir, Él premia a los que le buscan. A los que le buscan, ¿cómo? De todo su corazón. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para que Dios me escuche? Yo, nada. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos creer que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, yo no necesito hacer nada para que Él me escuche. Porque todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo pienso, Él ya lo sabe. No importa dónde esté yo, no importa si estás en tu habitación, en tu casa, en tu negocio, en la calle, en un alberca, en el mar, no importa si estás aquí en este momento o estás allá en tu casa viendo esta transmisión. Si tú crees que Dios tiene esos tres atributos, entonces no necesitas hacer nada para que Él te escuche. Él te va a escuchar, quieras o no quieras, buenos o malos tus acciones y tus pensamientos, Él los va a conocer y Él los conoce incluso antes de que tú lo pienses o lo hagas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Dios me escucha, si Dios sabe lo que estoy pensando, si Dios sabe lo que necesito, entonces ¿por qué no me da lo que yo necesito?
Bueno, aquí hay un punto muy importante. Una cosa es que Dios te escuche y otra cosa es que tú escuches a Dios. Y normalmente cuando nosotros hablamos con Dios, empezamos a hablar como si nos fuéramos jugando carreras con las palabras. Señor, ayúdame, Señor, tú sabes, Señor, estoy en la ruina, Señor, dame dinero, Señor, dame salud. Y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no paramos. Y en el momento cuando nosotros quedamos callados porque llega un momento en que ya no tengo nada más que decirle a Dios, en ese momento es cuando Dios te habla a ti y tú, si pones atención, puedes escuchar. Muchas veces pensamos que porque estamos recitando oraciones una y otra vez, Dios nos va a escuchar de esa manera, y el Señor también lo dijo, que eso no es necesario, hablar en vanas repeticiones. Dice que más bien nosotros tenemos que meternos a lo más íntimo de nuestra casa, al lugar más íntimo, y ese lugar íntimo se refiere a nuestro corazón. Yo tengo que estar en mi corazón, dentro, solo, para poder estar en intimidad con Dios y que Dios me escuche y yo pueda escucharle. Y entonces cuando a nosotros nos enseñaron o nos pretendieron enseñar cómo debíamos acercarnos a Dios, nos enseñaron que había que hacer una serie de actos, de ritos, de oraciones repetitivas. Y la verdad, si nosotros leemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que esas cosas a Dios no le agradan. Dios no escucha de esa manera. Dios dice la palabra que desde el momento que tú lo piensas, Dios ya lo sabe. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, si yo digo que creo en Dios y si yo puedo entender que esto no es así como que algo que a Él le agrade, entonces, ¿qué debo hacer? Porque yo sí creo. La palabra también dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Ellos también creen y tiemblan, dice así la palabra. Quizás tú y yo deberíamos temblar como ellos. Pero ¿sabes por qué no temblamos? Porque nosotros quizás no hemos entendido quién es Dios. Nos han enseñado a ver a un Diosito, porque incluso así le llamamos, Diosito, Diosito, como si fuera un Dios pequeñito. Y pudiera imaginárselo mucha gente pequeño, porque el universo es tan grande que tú te lo imaginas que está por allí, ¿verdad? Y eso nos hace pensar en un Dios pequeño, pero como en este caso, como dice la palabra, que los demonios tiemblan, los demonios sí saben quién es Dios. Ellos sí tienen bien presente quién es Dios y tiemblan, pero hay un gran problema con ellos, así como con muchos de nosotros. Ellos saben que existe, ellos creen en Él, pero no le obedecen. Y es ahí donde comienza todo. Porque precisamente cuando yo digo que yo busco de Dios y creo en Él a mi manera, desde allí estoy mal. Porque si nosotros fuéramos lo suficientemente inteligentes y pudiéramos entender la grandeza del Señor, quizás no hubiera sido necesario que Jesús viniera al mundo, porque todos hubiéramos podido acercarnos a Dios de esa manera. Sin embargo, nosotros no podemos entender muchas veces de qué estamos hablando, porque Él quiere ser buscado y Él quiere ser adorado de una manera específica, no como nosotros los hombres hemos inventado, no como hemos ido haciendo toda esa serie de ritos y de eventos y de tradiciones, peregrinaciones. Bueno, les quiero platicar que el día de hoy, aquí en el lugar donde nos encontramos, toda la madrugada estuvieron tronando cohetes que parecía un campo de guerra, ¿sí? Festejando al patrono del lugar. Y yo quiero preguntar, o sea, ¿quién dijo o dónde está escrito que Dios se agrada con esa cohetera? Parecía que esto se iba a caer. ¿Quién les dijo que a Dios le gusta eso? ¿Quién les dijo que a Dios le gustan las peregrinaciones? ¿Quién les dijo que a Dios le gusta
que vayan y hagan toda esa serie de cosas para poner frente a una figura de un rey mago, que ni es rey, quizás ni es mago, pero bueno. Pero ahí está la gente, y la gente se vuelca en eso y gasta lo que no te imaginas. ¿Escucharon el cohete? Bueno, si lo pudieron escuchar se van a dar cuenta que no miento. Pero hay ocasiones en que esto está como, en verdad, como un campo de guerra. Bueno, sin embargo, la gente prefiere hacer eso. ¿Por qué? Porque es más fácil que obedecer a Dios. Es más fácil hacer eso que obedecer a Dios. Porque a Dios no le vas a obedecer como tú quieres. A Dios le vas a obedecer como Él dice. No como tú quieres, no como tú piensas, no como tú crees que debería ser, sino como Él dice que quiere ser adorado. Y ¿sabes qué, mi hermano? Si no sabes cómo, aquí está el manual donde dice cómo. Mucha gente te va a decir, no es necesario que vayas a ningún lado ni que te congregues. Con que leas la Biblia, estás del otro lado. Mi hermano, si esto fuera así, este mundo sería una cosa increíble, de lo hermoso que sería. Bueno, tan no es así que Jesús tuvo que venir al mundo a enseñar a sus discípulos cómo debían acercarse al Padre, y todos los discípulos de Jesús eran judíos. Y para tu conocimiento, un judío conoce la ley. Un niño de 12 años judío conoce perfectamente la ley. Entonces, si conocían todo, ¿para qué vino Jesús? Si así de fácil fuera, no hubiera sido necesario que Él viniera. Pero Dios sabe que nosotros como seres humanos nos equivocamos y nos acomodamos a las modas, a los tiempos, a las circunstancias. Simplemente, bueno, no sé, hay gente muy joven que quizás no se acuerda o no lo sabe, pero personas como tu servidor, que nos tocó vivir ya en varias décadas, tú te puedes dar cuenta que la moda y la moral cambian con el tiempo. Yo me acuerdo que cuando era joven, hace como 15 años, usaba unos pantalones acampanados que a mí me parecían fabulosos. Y hoy veo las fotografías de esos pantalones y me parecen ridículos. Digo, ¿cómo yo me ponía eso? Era una moda. El problema es que la moda pasa y hoy algo está usándose y mañana ya no. Lo que hoy se ve bien, mañana ya no se ve bien. Hay otro tipo de situaciones. Yo recuerdo que en mis tiempos los que se tatuaban eran vistos como criminales. Tú te ponías un tatuaje y la gente te sacaba la vuelta. Y hoy los niños y las niñas más decentes están tatuados. Y nadie dice nada. Y no quiero entrar en ese punto porque no vamos a debatirlo. Simplemente lo que quiero es que te des cuenta cómo los seres humanos vamos acomodando las cosas a nuestra conveniencia conforme pasa el tiempo. Lo que era visto bien en el siglo XV, hoy ya es obsoleto. Y quizás lo que hoy estamos viviendo dentro de 20 años o 10 años, también pase de moda y ya nadie quiere hacerlo. Sin embargo, la palabra dice que la palabra de Dios es inmutable. Esa no pasa, dice, las cosas pasarán, el tiempo pasará, el mundo pasará, pero mi palabra permanecerá. Es decir, la palabra de Dios no cambia nunca. Nunca. Pero nosotros como personas es más cómodo hacer las cosas como a mí me parece, porque no me comprometen realmente a nada. Y prefiero que sea así porque pues es más fácil y no implica ninguna responsabilidad, no implica ningún compromiso. No importa que no me lleven a ningún lado, no importa que no sirvan para nada, pero está padre. O sea, simplemente tú puedes hacer lo que quieras, el domingo vas a la iglesia y se acabó el problema. Pues ¿cuál es el problema? Y sales de la iglesia y vuelves a caer en lo mismo, pero no pasa nada. Pues el próximo domingo volvemos a ir y no pasa nada. Sin embargo, el Señor dice que así no es.
Y cuando tú puedes entender la grandeza de Dios, porque basta ver o entender o analizar el universo que está creado a partir de los átomos, un átomo aparentemente tan sencillo, pero tiene un diseño y una inteligencia tan tremenda que tiene que funcionar todo perfectamente en él para que el átomo pueda funcionar y unirse con otros átomos y formar materia y hacer bacterias, células, químicos, hacer todo lo que se... Después se tienen que juntar todas esas células para crear una planta, un animal. Y si tú te pones a revisar un simple animalito, es tan complejo y tan completo el diseño que es imposible que no haya habido una inteligencia detrás de él. Y si te vas así, entonces empiezas a ver las montañas, el campo, el mar, los planetas, el sol, y cada vez te vas yendo más lejos. Y aunque el hombre cree entenderlo todo, pues hasta este momento no ha podido llegar más allá de Marte. Podemos decir que conocemos Marte porque ya algo que nosotros mandamos allá ya nos dijo cómo era. Sin embargo, si tú te pones a ver que nuestro sistema solar y nuestra galaxia es una entre millones, ponte a pensar qué tan grande tiene que ser el creador de todo eso para poder mantener el orden en todo el universo que seguramente el hombre jamás va a llegar a conocer. ¿Por qué es tan grande y tan extenso? Bueno, ahora imagínate que nosotros sabemos, porque dice la palabra, que todo el universo está en Dios. No sé si te puedes imaginar, siquiera, o pensar siquiera, qué tan grande es Dios. Y en esa grandeza, si tú la puedes imaginar, quizás empieces a entender cómo es posible que yo quiera que Dios se acomode a mi vida cuando es inmenso. O sea, no podemos imaginarnos cuán grande es. No debería ser al revés. O sea, yo, que soy una criatura mínima en toda la creación, yo debería sujetarme a Él y no pretender en mi vanidad que Dios se acomode a mí, a mis tiempos, a lo que yo quiera, a lo que a mí me plazca, en el momento que yo quiera, que se acomode a mi manera de pensar y que pues haga, digo, pues es Dios, pues ¿qué le cuesta hacerlo? No le cuesta nada. Pero Dios, como leímos hace un momento, busca fe, busca obediencia y busca que tú le busques. Y es increíble pensar cómo ese creador, como alguien el ser que pudo crear todo lo que tú ves y aún lo que no ves, se goza cuando tú le buscas. Y viene nuevamente la pregunta, ok, ya entendí, ya me puedo imaginar cómo es Dios, ya me puedo imaginar qué tan grande, tan poderoso, que no hay nada que Él no pueda hacer. Pero entonces, ¿cómo me acerco a Él? Y vamos a leer en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Y es una pregunta que normalmente como hombres nos hacemos, como personas. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios? ¿Qué debo hacer para presentarme delante de Dios? Mientras lo buscan, les decía que hace rato la alabanza que pusimos de Solo me imagino, en verdad me llegó al corazón porque no te puedes tú imaginar todo esto. Y en ese momento dices tú, entonces, ¿cómo me voy a presentar delante de Él? ¿Qué va a suceder cuando yo esté delante de Él? ¿Ya lo encontraron? Ok. Miqueas 6, del 6 al 8. Y dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y pide Jehová de ti. Solamente, escucha bien esto,
hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son 3 cosas que pide Dios de ti. No te metas en problemas, no te quieras preguntar cómo le hago, qué llevo. ¿Llevo flores? ¿Llevo cohetes? ¿Llevo velas? ¿Qué llevo para presentarme delante de Dios? ¿Llevo viandas? ¿O acaso Él se va a complacer si llevo un animal para el sacrificio? Recuerden que en el Antiguo Testamento las personas llevaban animales para el sacrificio. Había quienes llevaban palomitas y otros llevaban becerros, vacas, etcétera. De manera que del tamaño de sus pecados yo me imagino que era el tamaño del animal. Si yo sentía que tenía muchos pecados, pues a lo mejor hasta tenía que llevar un elefante, no sé. Pero cada quien, conforme a como sentía que eran sus pecados, llevaba el animal para el sacrificio. Y entonces dice, ¿se agradará Jehová de esto? ¿Se agradará Dios de esto? Bueno, o del aceite, o sea, traer muchas cosas para la iglesia, para el templo. ¿O acaso, fíjense bien cómo dice, daré mi primogénito por mi rebelión? Yo quisiera preguntarte, por muy pecador que seas, o que seamos, ¿estarías dispuesto a dar tu primogénito para pagar tus pecados? No, ¿verdad? Nadie, ninguno de nosotros. Sin embargo, aquí el profeta de Dios por medio del profeta hace esta pregunta: ¿acaso voy a llevar a entregar a mi primogénito el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, ¿tan grande será lo que pide Dios? Y enseguida Dios responde y dice: no te metas en problemas. Dios lo único que quiere es que hagas justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Hacer justicia, mucha gente piensa que es portarse bien, porque eso nos enseñaron. Pórtate bien y entonces te vas a ir al cielo, porque los buenos van al cielo. Eso nos dijeron. La palabra dice que no hay bueno ni uno solo. Entonces, ¿quién podría ir? Nadie, porque no hay nadie bueno, simple y sencillamente. Nadie iría al cielo si fuera por eso. Entonces, ¿qué es hacer justicia? Hacer justicia es gobernar tu vida de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios, porque la justicia de Dios es Jesucristo. Y si Jesucristo es la palabra viva, entonces Dios te está diciendo: imita a Jesús, sé como Jesús, haz lo que hacía Jesús. Entonces estarás haciendo justicia. Y luego dice, amar misericordia. Ya hemos hablado que la misericordia se refiere a presentar los recursos que se necesitan para satisfacer cualquier necesidad. Es decir, si yo veo que hay una necesidad en mi hermano, si yo veo que hay una necesidad en una persona, en un lugar, y yo puedo satisfacerla, ¿qué debo hacer? Satisfacerla. Dice la palabra, no le digas a tu hermano, ven mañana cuando tienes para darle hoy. Eso es hacer misericordia. Y lo más importante, humillarte ante tu Dios. Y yo he conocido personas que me dicen, yo no me humillo ante nadie. Y cuando les dices, deja que Dios te use, a mí nadie me usa. Como si ser usado por Dios fuera una maldición. Ser usado por los hombres, pues me imagino que sí. Pero ser usado por Dios, yo lo considero un privilegio. Que Dios me considere un instrumento digno para servirle a Él. Cuando la indignidad es lo que nos cubre y nos caracteriza. Entonces, humillarte ante tu Dios es reconocer que Él es Dios. No es un diosito. Es Dios. Es el Rey, es el dueño del universo, es el que manda, es el que dice cómo se hacen las cosas. Y humillarme delante de Él es decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Yo estoy para lo que tú dispongas. Entonces, ¿qué significa todo esto que estamos hablando? De que lo que nos enseñaron a hacer en nuestra infancia, en nuestra juventud,
en nuestras familias y las tradiciones que nos enseñaron para buscar y agradar a Dios, la palabra nos está diciendo claramente que no sirven de nada. A Él no le interesan en lo absoluto. Ni que jures, porque también conozco gente que jura, por ejemplo, no beber en un año, y sí lo hacen. Pero creen que con eso están agradando a Dios. Pero en cuanto se cumple el año, ¿qué creen? Los encuentran ustedes otra vez ebrios y borrachos. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegó el juramento. Entonces, ¿tú crees que eso le agrada a Dios en verdad? Eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que le obedezcas. Y a Dios le agrada que tú le digas, Señor, yo no puedo dejar de beber. Señor, yo no puedo salir de esta depresión. Pero tú eres mi Dios y tú sí puedes ayudarme a hacerlo. Yo no lo voy a hacer. Hazlo tú, Señor. Hazlo tú. Pero para esto ya leímos también que es necesario obedecer. Y la obediencia en esta sociedad, en estos tiempos, se considera, hablábamos de modas, ¿verdad? La obediencia se considera pasada de moda. Si algo reina en las familias, es la desobediencia de los hijos hacia los padres. Y nosotros, los padres, tenemos la culpa, porque no les enseñamos nunca a obedecernos ni a obedecer a Dios. Por eso es que cuando empezamos a crecer, la desobediencia y la rebelión vienen en nuestro corazón y primero empezamos a desobedecer en la familia, a nuestros padres. Y cuando entramos a la escuela, estamos buscando desobedecer a los maestros. Y cuando vamos a trabajar, buscamos desobedecer a los patrones y a los jefes. Y así nos vamos. Si yo ando en la calle, me paso los altos, rebaso los límites de velocidad, cometo infracciones. ¿Por qué? Porque estoy desobedeciendo una ley humana, sí, pero finalmente es una ley que está para todos. Pero la naturaleza humana es eso, la desobediencia, porque esa desobediencia fue sembrada desde el primer hombre en nosotros. Por eso fue necesario que Jesús viviera y viniera al mundo. Y yo te quiero decir que si tú piensas que todo esto que estamos hablando no funciona en este tiempo, pues perdóname por no darte la razón, pero estás mal. Porque acabamos de decir que la palabra de Dios no cambia. Lo que dice aquí en la palabra que valía hace 3,000 o 5,000 años, sigue siendo vigente. Porque Dios es el mismo. Y dice la palabra en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dice que en la palabra que en Dios no hay sombra de variación. En Jesús tampoco la hay. Si Jesús viniera en este momento al mundo, vendría exactamente a hacer lo mismo que hizo y a decirte que hagas lo mismo. El Jesús que hacía milagros hace 2,000 años sigue haciendo milagros hoy. El Jesús que hablaba hace 2,000 años sigue hablando hoy a través de la palabra. Y aquí te dice qué es lo que debes hacer, cómo debes acercarte a Dios y qué es lo que a Dios le agrada. Él dejó todo eso aquí escrito para que tú y yo pudiéramos conocer y no perdernos como nos perdemos normalmente. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice en el versículo 9 de ahí mismo de Hebreos 13, dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a quienes se han ocupado de ellas. Es decir, nosotros tenemos que afirmar nuestro corazón por la gracia. ¿Por qué por la gracia? Porque debemos reconocer que nosotros por nuestras fuerzas y nuestros deseos y nuestra manera de ser no podemos hacer las cosas. La única forma en que yo puedo estar bien con Dios es acogerme a su gracia, acercarme a la gracia, y la gracia es Jesucristo. Jesucristo es el único medio para llegar al Padre.
Aquellos que te dicen, no importa dónde vayas, todos los caminos llevan a Dios, es falso. La palabra dice que hay una sola manera de llegar al Padre y es por medio de Jesucristo. No hay otra. No le busques. No quieras jugar a Dios. No quieras hacer lo que Jesús ya hizo. Jesús vino al mundo a hacer una obra perfecta. Jesús es el Cordero perfecto que Dios mismo se dispuso a Él mismo para que pudiera cumplir con todo lo que Él necesitaba. Para que tú y yo pudiéramos tener en un momento dado acceso a la salvación. Porque de otra manera, mi hermano, no podemos. No importa que camines kilómetros de rodillas, no importa que te pongas una penca en las espaldas, no importa que te des de latigazos, no importa que te pases 10 horas rezando. No hay manera en que tú y yo podamos alcanzar la salvación si no es por medio de Jesucristo. Porque Él es el único que pudo pagar por tus pecados y por los míos. Nadie podía hacerlo. Ni tú podías pagar los tuyos, ni yo podía pagar los míos. Entonces, Jesús vino a hacer esa obra y la vino a hacer de una manera perfecta. Porque así lo dice la palabra también. Que Jesús lo hizo una sola vez y de manera perfecta. De modo que no hay nada que agregar. Jesús hizo lo más difícil. Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Tú y yo no podíamos haber ido ahí. Y si hubiéramos ido, no nos hubiera servido de nada. Pero el sacrificio de Jesús valió para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Jesús mismo, antes de expirar, dice la palabra que antes de entregar el Espíritu, mencionó unas palabras. Antes de respirar su último aliento, dijo, consumado es. Y cuando Jesús dijo consumado es, estaba afirmando, estaba diciendo de una manera definitiva que todo lo que había que hacer estaba hecho. No había nada más que agregar ni nada que quitar. Su obra redentora fue perfecta. Su obra redentora fue suficiente para que tú y yo pudiéramos estar bien y pudiéramos tener reconciliación con el Padre. La obra de Jesús fue perfectamente estructurada y perfectamente ejecutada paso a paso, porque se cumplieron en él todas las profecías desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Todo lo que el Padre había escrito se cumplió en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para que tú y yo hiciéramos únicamente la parte más fácil o más difícil, depende cómo la veas. Y esa parte es obedecer. Obedecer porque es lo único que nos queda a nosotros. Lo único que yo puedo darle a Dios es obediencia. Lo demás no le sirve ni le aprovecha de nada. Si tú ayunas, si tú te sacrificas, si tú te vas de rodillas, a Dios no le beneficia, ni le ayuda, ni le sirve para nada. A Dios le agrada tu fe que se convierte en obediencia. De manera que si la obra de Jesús fue perfecta y no tiene nada que quitar ni que agregar, entonces yo puedo estar confiado de que esa obra y ese sacrificio fue y es agradable al Padre. Y si es agradable al Padre, entonces Dios se complace cuando yo busco a Jesús. Cuando yo le entrego mi vida a Jesús y le digo, tú eres el Señor. Porque dice la palabra que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y toda rodilla se doblará delante de Él. Para la gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén.